Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía un anillo en la mano izquierda, una casa en las afueras, una esposa que me amaba, o al menos eso decía. Pero dentro de mí, algo se rompía en silencio cada día. Me dijeron que eso era felicidad, que casarse era lo correcto, que los deseos se controlan, que los impulsos se entierran. Y yo obedecí, hasta que él apareció. No lo busqué. Solo quería bajar de peso, despejar la mente, dejar de sentir ese vacío sin nombre. Fue en una clase de entrenamiento funcional. Él estaba ahí, con esa voz firme pero amable, corrigiendo mi postura, sosteniéndome el brazo, sonriéndome con una seguridad que me desarmó sin tocarme. No fue amor a primera vista. Fue una grieta, pequeña, insignificante, pero fue suficiente para derrumbar todo lo que construí en una vida que en el fondo nunca fue mía. Y sí, yo era casado, y me enamoré de mi profesor del gimnasio. Mi vida parecía perfecta, lo tenía todo: un matrimonio estable, una rutina funcional, domingos en familia y hasta un perro que dormía a los pies de la cama. Mis padres estaban orgullosos, mis suegros decían que yo era el mejor esposo que su hija podía tener, y yo sonreía, porque eso es lo que se hace cuando todo está bien. Pero por dentro, algo no encajaba, como si estuviera viviendo la vida de otro. Había momentos en que mi mente vagaba hacia lugares que no debía, con pensamientos que no podía decir en voz alta. Pero era más fácil callar, rezar, hacer ejercicio, cumplir con el deber, aparentar. Con mi esposa nunca hubo pasión verdadera. Había respeto, sí, había compañía, pero en la intimidad siempre sentí que fingía, no por ella, sino por mí, como si estuviera representando un papel, uno que me asignaron desde que era niño. Sé un hombre, decían. Busca una buena mujer, decían. Y eso hice. Durante años creí que el problema era el estrés, el trabajo, el cansancio. Me convencí de que eso era normal, que el amor maduro no se siente en el pecho, que los latidos acelerados son para los adolescentes y no para los esposos de 30 y tantos con hipoteca y vida armada. Hasta que entré a ese gimnasio, no buscando respuestas, solo escape. La primera vez que lo vi no sentí nada. Solo era el instructor nuevo. Se llamaba Bruno. Tenía una energía contagiosa, una sonrisa segura y ese tipo de carisma que llena un lugar sin esfuerzo. Saludaba a todos por su nombre, corregía posturas con paciencia y hacía chistes que sacaban risas incluso a los más serios. Era imposible no notarlo. Pero al principio, para mí, era solo eso. Un buen entrenador. El tipo de persona que parece haber nacido para estar frente a los demás. Yo llegaba, hacía mi rutina, me iba. Intentaba no destacar, no hablar demasiado, no conectar. Hasta que, un día, después de una clase especialmente intensa, él se me acercó mientras me secaba el sudor del rostro. ¿Estás bien?, preguntó con tono genuino. Asentí con la cabeza, pero mis manos temblaban, no por el ejercicio, sino por el contacto de su mirada. No era provocadora, era cuidadosa, como si me viera de verdad. Desde entonces, algo cambió. Empecé a esperar sus clases, a quedarme unos minutos más, a buscar sin buscar. Su voz se volvía una especie de ancla en mi caos interno, y cuando decía mi nombre, solo mi nombre, algo en mí se encendía de una forma que nunca antes había sentido. Negarlo se volvió un esfuerzo. Evitarlo, una guerra silenciosa. Y lo peor de todo es que todavía dormía junto a mi esposa cada noche. Me convencí de que era solo una fase, que la mente me estaba jugando una mala pasada. Aumenté mis oraciones, trabajé horas extras, me inscribí en clases en las que él no enseñaba. Hice todo lo que un hombre desesperado haría para no perder el control sobre sí mismo. Pero cuanto más trataba de escapar, más aparecía él en mis pensamientos. En los espacios muertos del día, en el silencio antes de dormir, en los momentos en que mi esposa me hablaba y yo asentía sin escuchar, sintiendo culpa antes siquiera de entender o admitir lo que estaba pasando.
Empecé a evitar el gimnasio por completo. 3 días, 5 días, una semana. Pensé que eso bastaría, pero no fue suficiente. Porque el problema no era él, era yo. Era algo que siempre había estado allí, escondido bajo capas de expectativas, miedo y obligación. Un sábado por la mañana, después de una discusión absurda con mi esposa por unos platos sin lavar, decidí volver a entrenar para despejarme. Entré al gimnasio intentando no cruzar su mirada, pero él me vio de inmediato. Caminó hacia mí con paso seguro, aunque sus ojos mostraban algo más suave. «Desapareciste», dijo sin acusar, sin presionar. «¿Todo bien?» No supe qué responder. Me tembló la voz. Él lo notó. «No tienes que contarme nada, pero parecías estar cargando algo pesado. Nadie nunca me había hablado así. Nadie nunca me había ofrecido un espacio para ser honesto sin exigirme explicaciones». Ese fue el momento en que lo entendí. El peligro no estaba en lo que sentía por él, sino en lo que él despertaba en mí. Una parte que había enterrado toda mi vida, y cuanto más huía, más esa verdad empujaba desde dentro, exigiendo ser vista. A veces, los momentos que cambian nuestra vida para siempre no vienen con dramatismo, sino con una calma tan inusual que duele. Fue un jueves cualquiera. Salía del trabajo exhausto, con la mente dividida entre la rutina, los silencios con mi esposa y ese vacío constante que se hacía cada vez más ruidoso, cuando recibí un mensaje inesperado. Era de él. Corto, directo. «Hoy no hay mucha gente. Si quieres entrenar tranquilo, estaré por aquí. Después voy a cenar en ese lugar nuevo que te comenté. Te invito». Tardé más de 10 minutos en decidir si responder. Finalmente, solo puse «OK». Durante el entrenamiento casi no hablamos. Él respetó mis tiempos, mis silencios. Me observaba con una especie de cuidado que no buscaba nada a cambio. Yo, en cambio, sentía que cada gesto suyo quitaba una piedra del muro que había construido dentro de mí. Terminamos y fuimos al restaurante. Era pequeño, acogedor, con luz tenue y música suave. Pedimos lo mismo, reímos con naturalidad. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. «¿Te sientes bien?», preguntó de repente. Asentí, pero él me sostuvo la mirada. No la mirada de alguien que te examina, sino la de quien quiere ver más allá de lo que finges. «A veces pareces estar escondiéndote», dijo con una voz tan sincera que me desarmó. Fue ahí, ese instante. Sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento, de haber sido visto, sin filtros, no como marido, no como trabajador, no como hombre de bien, sino como un ser humano quebrado buscando su verdad. Quise llorar, pero contuve todo. Lo único que dije fue: «Hace mucho tiempo que no me sentía tan tranquilo». Él solo sonrió. No hizo más preguntas, pero en ese silencio algo cambió dentro de mí. Esa noche no hubo beso, no hubo confesión, pero sí hubo algo más perigoso: intimidad verdadera. No planeamos nada, no hubo promesas ni intenciones explícitas, pero había algo en nuestros silencios que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Unos días después, pasó frente a mi trabajo. Solo fue un gesto rápido, un saludo con la mano, pero mi corazón reaccionó como si tuviera 15 años. Yo estaba casado, tenía una alianza en el dedo, tenía una esposa en casa, una vida organizada, y aún así sentí su ausencia antes incluso de que se marchara. Esa noche no dormí. Reviví cada detalle del día en que cenamos juntos. La manera en que me miraba no era solo atracción, era como si dijera: «Te veo, de verdad te veo». El deseo crecía en silencio. La culpa venía inmediatamente después. Hasta que llegó el día en que todo se rompió. Estábamos solos en el gimnasio. Era feriado, casi nadie había ido. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando los aparatos vacíos con un brillo dorado. Él corrigió mi postura durante un ejercicio, colocó su mano en mi hombro y dijo: «Estás temblando». «Es cansancio», mentí. «¿O estás huyendo?». Se acercó un poco más. Ya no había espacio para máscaras.
Podía oír mi respiración acelerada, el pulso en mis oídos, el esfuerzo inútil de mi mente intentando recuperar el control. Pero mi cuerpo ya había cedido. Y fue ahí, entre la confusión y la verdad, donde sucedió. El primer toque intencional, el primer beso. No fue como en las películas. Fue urgente, temeroso, lleno de dudas y al mismo tiempo de un alivio que me partió en dos. Cuando nos separamos todo quedó en silencio, un silencio diferente, más honesto. «Esto no debería haber pasado», dije con la voz quebrada. Él respondió sin dudar. «O quizás debería haber pasado hace mucho tiempo». Volví a casa hecho pedazos. La culpa me aplastaba. No era solo una traición a mi esposa, era una traición al hombre que me obligué a ser durante años. Pero una parte de mí respiraba por primera vez. No hizo falta que ella encontrara mensajes comprometedores. Mi cuerpo hablaba por mí. Ya no la tocaba igual. Mis silencios eran más largos. Mis ojos se perdían en lugares donde ella ya no existía. Fue una noche cualquiera. Estábamos viendo una película. Ella pausó el control. Me miró fijo y preguntó, «¿Estás con alguien más?» Mi corazón se detuvo. Pero no mentí. Sí. No hubo gritos al principio, solo un silencio pesado, como si el tiempo hubiera detenido el aire en nuestros pulmones. Luego vinieron las lágrimas, la rabia, la incredulidad. ¿Quién es ella? Y ahí, el mundo se partió en dos. No es ella, es él. Sus ojos se llenaron de algo que no supe descifrar. Asco, miedo, traición, todo al mismo tiempo. ¿Alguna vez me amaste? Respondí con toda la honestidad que me quedaba. Creí que sí, pero nunca me amé a mí mismo, hasta ahora. Ella se quebró. Me dijo que su mundo se desmoronaba, que su autoestima se destruía, que la había engañado no solo con un cuerpo, sino con una verdad que nunca imaginó. Yo también lloré, no porque me arrepintiera del amor que había descubierto, sino por el dolor que había causado. Verla así rota fue peor que cualquier castigo. Y sin embargo algo en mí no podía retroceder. Esa noche dormí en el sofá, o al menos lo intenté. Cerraba los ojos y revivía cada palabra, cada lágrima, cada mirada de ella preguntando en silencio, «¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con el hombre con el que me casé?» Y la verdad era cruel. Ese hombre nunca existió por completo. Era una versión editada, filtrada, domesticada, para ser aceptado. Ahora por primera vez estaba saliendo a la superficie el verdadero yo. Pero el precio era altísimo. Y aún así, algo en mi pecho decía, vale la pena. Me fui de casa con una maleta en la mano y una tormenta en el pecho. No sabía si estaba escapando o simplemente empezando de nuevo. Pero cada paso fuera de esa puerta dolía como una despedida de mí mismo, del yo que fingí ser por años. Mis padres no me hablaron. Mi hermano me llamó solo para decirme que era una decepción. Algunos amigos desaparecieron sin decir una palabra, como si amar diferente fuera contagioso. Todo se desmoronaba, todo menos él. Él estaba allí, no con promesas vacías, no con frases de película, sino con presencia, silenciosa, firme, humana. Me dejó quedarme en su apartamento. Me preparó café, me escuchó llorar en la ducha y no intentó arreglarme. Solo me sostuvo. Era como si mi alma, rota y confundida, por fin hubiera encontrado un lugar donde respirar sin pedir permiso. Una noche, sin decir nada, me abrazó fuerte, y no fue erótico, fue terapéutico, como si su cuerpo dijera, no estás solo, no estás sucio, no eres un monstruo. Y entonces entendí, no era solo deseo lo que sentía, era amor. Un amor que no buscaba esconderse, que no me pedía cambiar, que no tenía que fingir. Pero ese amor vino con cicatrices. No dormía tranquilo. Me cuestionaba cada elección. Me preguntaba si algún día podría reconstruir los pedazos que dejé atrás. Y sin embargo, cada mañana al abrir los ojos y ver su rostro, una parte de mí se sentía viva. Por primera vez, completamente viva. Perdí un hogar, pero encontré un refugio. Perdí una historia,
Pero comencé a escribir la mía. ¿Qué es el amor de verdad? Me lo pregunté tantas veces mientras veía mi vida anterior deshacerse frente a mis ojos. ¿Había amado a mi esposa o simplemente amaba la idea de lo que debía ser? Me dijeron desde pequeño que amar era construir una familia, tener hijos, mantener la promesa del altar, aunque esa promesa fuera una prisión. Pero cuando él me miró, no con deseo, sino con verdad, entendí que el amor no es cumplir expectativas, es sentirse visto, es quitar la armadura y no tener miedo de mostrar lo que hay debajo. Con él no tengo que mentir, no tengo que fingir estar bien cuando no lo estoy. No necesito ser el hombre correcto, solo necesito ser yo, y eso basta. Y no es que todo sea perfecto. Discutimos, tenemos miedos, dudas, pero todo eso sucede en libertad, sin máscaras, sin contrato invisible de roles sociales. Ahora sé que el amor verdadero no es pertenencia, es elección diaria, es sostener la mano de alguien y decir, te veo, y elijo quedarme. Y no importa si eres hombre, mujer, gay, hetero, trans, bi. El amor real habla un solo idioma, el de la autenticidad. Yo encontré el mío cuando dejé de buscar afuera y empecé a oír mi voz ahogada por años dentro de mí. Hoy camino de la mano con él, sin miedo. La primera vez que salimos juntos como pareja, sentí que todo el mundo nos miraba. Tal vez no era verdad, o tal vez sí, pero yo solo podía oír el eco de una voz en mi cabeza que decía, te van a juzgar, te van a rechazar, te van a señalar. Y sin embargo, no solté su mano, porque por primera vez no necesitaba esconderme, no necesitaba actuar, no tenía que dar explicaciones a nadie sobre a quién amo o por qué. Caminábamos por el parque, el sol tocaba nuestras caras y supe que ese momento, tan simple, era la libertad. ¿Dolió llegar hasta aquí? Mucho. Perdí personas. Fui juzgado. Fui tratado como traidor por quienes decían amarme. Pero lo que perdí no se compara con lo que gané. Hoy miro atrás y veo a un hombre roto, dividido entre el deber y el deseo. Hoy me veo completo. No perfecto, pero completo. Y si tú estás escuchando esto, preguntándote si vale la pena romper las cadenas que otros pusieron en ti, solo te diré esto. Vivir tu verdad puede doler, pero negarla te mata en silencio. ¿Estás viviendo lo que tú eres o lo que otros esperan que seas? Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes en silencio. Tal vez no viviste algo igual, pero conoces esa sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste. Tal vez llevas años fingiendo sonrisas, cumpliendo papeles, haciendo todo correcto para no decepcionar a nadie, menos a ti mismo. Te lo digo desde lo más profundo. No estás solo. Hay personas allá afuera que también temen hablar, que también aman en secreto, que también lloran cuando se quedan a solas porque no saben cómo ser quienes realmente son. Comparte este video si alguna vez escondiste una parte de ti solo para ser aceptado. Deja un comentario si alguna frase te tocó por dentro. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que nadie más se atreve a contar. Y gracias por escucharme. De verdad, porque cuando alguien nos escucha sin juzgar, ya no estamos tan solos.